Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por seleccionar mi video. Mi nombre es Brea Arnoldo Sumaré Lemus. Abordaremos la temática sobre la epistemología y la investigación en desplazamientos forzados en el municipio de San Juan, Zacatepeques, en el departamento de Guatemala. Durante varias décadas, la población maya cachiquel de San Juan Zacatepeques ha enfrentado un problema persistente de desplazamiento forzado. La principal causa de este desplazamiento han sido los conflictos relacionados con la tierra, los recursos naturales, así como la construcción de proyectos de infraestructura e inversión. Las comunidades indígenas manifiestan su inconformidad con la falta de la consulta y el consentimiento previo para llevar a cabo estos proyectos, como la carretera interamericana, la expansión de la mina de oro y la construcción de una planta de cemento, lo que ha resultado en la expropiación de sus tierras y recursos naturales. Además, han sufrido violencia y amenazas por parte de grupos armados a empresas y vinculados a proyectos de desarrollo, lo que ha resultado en el desplazamiento forzado de miles de personas y la violación de sus derechos humanos. A pesar de los esfuerzos que han realizado estas comunidades y de las organizaciones de derechos humanos que ahí habitan, la situación sigue siendo preocupante y el desplazamiento forzado sigue siendo una realidad para miles de personas. Para analizar esta problemática, este ensayo se basa en diferentes tipos de conocimientos, como el conocimiento empírico, que se fundamenta en datos recopilados por el Sistema del Monitoreo de Desplazamientos Forzados en el Triángulo Norte de Centroamérica y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, lo que proporciona una base sólida para su análisis. Además, se emplea el conocimiento histórico constructivista, el cual examina cómo las personas perciben el desplazamiento interno forzado por la violencia en San Juan Zacatepeques mediante las investigaciones realizadas, lo que implica un conocimiento de cómo la gente entiende y experimenta la problemática. Asimismo, se utiliza el conocimiento crítico, el cual cuestiona la falta de reconocimiento estatal del fenómeno del desplazamiento forzado en estas comunidades y busca desafiar y transformar las estructuras sociales y políticas existentes. Para abordar este problema desde una perspectiva científica es necesario aplicar el método científico. En primer lugar, se debe identificar el problema del desplazamiento forzado en San Juan Zacatepeques y la pregunta de investigación que se desea responder. Luego, se realizó una revisión de la literatura existente sobre este tema, incluyendo investigaciones anteriores, estadísticas y reportes de organizaciones no gubernamentales. A partir de la revisión de la literatura, se formuló una hipótesis tentativa sobre las causas del desplazamiento. Una vez formulada la hipótesis, se diseñó una metodología que permitió recolectar y analizar los datos para evaluar la hipótesis y por último se presenta una conclusión basada en los resultados obtenidos implicados en términos de la comprensión del problema del desplazamiento forzado en San Juan Zacatecas. Una de las corrientes epistemológicas que se han utilizado para abordar el desplazamiento es la corriente positivista. Esta corriente se enfoca en la recolección y análisis de datos empíricos a través de métodos científicos rigurosos. También la corriente constructivista. Esta corriente se enfoca en cómo se construyen y se interpretan las realidades sociales, culturales y políticas. También se utilizó la corriente crítica para abordar el desplazamiento forzado en San Juan Zacatepeques. Esta corriente se enfoca en cómo el poder y las relaciones sociales influyen en la construcción y mantenimiento de las desigualdades y las injusticias. Para entender las causas y las consecuencias de este fenómeno, es necesario un análisis profundo y reflexivo que tenga en cuenta las diversas perspectivas y experiencias de las comunidades afectadas. Sin embargo, algunos enfoques epistemológicos pueden limitar la capacidad de análisis y comprensión de este fenómeno. En primer lugar, el dogmatismo puede limitar el análisis del desplazamiento forzado a restringir la comprensión de las causas subyacentes del problema. En segundo lugar, el egocentrismo limita el análisis del desplazamiento forzado al descuidar la perspectiva de las comunidades desplazadas. El egocentrismo se refiere a una perspectiva limitada y centrada en uno mismo. En tercer lugar, el escepticismo puede limitar el análisis del desplazamiento forzado a rechazar la evidencia y las soluciones propuestas. Y por último, el cinismo también limita el análisis del desplazamiento forzado a generar desconfianza y falta de colaboración entre las comunidades afectadas. El universo simbólico de las personas desplazadas puede verse afectado por el cambio de entorno y la pérdida de las conexiones culturales y sociales que tenían en su lugar de origen. Los símbolos culturales como el idioma, los rituales, las creencias y los valores pueden ser esenciales para la identidad y la pertenencia de las personas y su pérdida puede generar una sensación de desarraigo y alienación. Además, los símbolos culturales también pueden ser importantes para la lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, la bandera de una comunidad puede ser un símbolo de resistencia y unidad en la lucha contra la discriminación y el desplazamiento forzado.
Las rupturas epistemológicas son especialmente importantes porque el problema es complejo y multifacético y no se puede abordar de manera efectiva utilizando solo una teoría o perspectiva. En ese sentido, las rupturas epistemológicas pueden permitir una revisión crítica de las teorías y prácticas establecidas y la posibilidad de desarrollar nuevas formas de abordar y complementar la realidad y política del lugar. Por ello, se puede cuestionar la validez de los datos y la información disponible sobre el desplazamiento forzado en San Juan Zacatepeques y se puede explorar cómo se pueden recopilar y analizar datos más precisos y confiables para entender mejor el problema. También se pueden cuestionar cómo se construyen las narrativas y las percepciones sobre el desplazamiento forzado y cómo estas construcciones influyen en la percepción y el tratamiento del problema y exploran las creencias y las prácticas culturales que perpetúan el problema. Y por último, puede explorar nuevas perspectivas críticas y alternativas para abordar el problema, identificando las limitaciones y las posibles consecuencias no deseadas de las teorías y prácticas establecidas. Y se pueden buscar nuevas formas de abordar el problema desde una perspectiva más crítica y reflexiva. Para concluir, el desplazamiento forzado en San Juan Zacatepeques es un problema complejo que requiere de un abordaje interdisciplinario e integral. La situación está marcada por la relación ancestral de las comunidades indígenas con la tierra y los recursos naturales, así como por la violencia y la presión histórica que han enfrentado estas comunidades por parte del Estado y las empresas transnacionales. La comprensión de la situación requiere la integración de diferentes enfoques epistemológicos como el empirismo, el constructivismo, el historicismo y el criticismo, los cuales son fundamentales para considerar las diferentes perspectivas y argumentos para tener una visión más completa y precisa de la problemática. Es necesario que se tomen medidas efectivas para proteger los derechos de las personas desplazadas y de las comunidades afectadas, así como para abordar las causas estructurales que generan este tipo de situaciones en la región.